Estamos con el doctor Ujú. Miguel Ángel Ábalos Cacho. ¿Nos podría hablar un poquito de su currículum como Y profesional? por la maestría pude acceder a la dirección de varias unidades médicas. Fui director de la UNO, fui director de la Unidad de Medicina Familiar número 55 y después en la delegación fui coordinador subdelegacional de atención médica. O sea, más o menos como el supervisor del área médica de medio estado. Muy bien. ¿La profesión que usted ejerce considera que es antigua o relativamente nueva? Yo creo que es de las más antiguas que existen. Ya desde hace más de 5.000 años, los chinos tenían médicos especialistas en algo que se llama como medicina interna. Realmente hacían medicina, acupuntura, herbolaria y demás. En Grecia, que es en donde se institucionaliza la medicina, hubo grandes médicos. Existen en todas las culturas, en la cultura egipcia, con los romanos, indicios de medicina. Eh, por eso hacemos el famoso juramento hipocrático, que eso viene ya institucionalizado, como dije, desde Grecia. Y en México había curanderos. En México había curanderos, de manera que yo creo que es una de las más antiguas que existen. De, o sea, ¿cree que sea importante para la sociedad? Mm, como, no sé, socialismo, o sea, algo. Es que algunas personas creen que es mejor ir con los curanderos que con Claro. alguien que ya está especializado en eso. Bueno, los curanderos son la forma más antigua de quienes se han dedicado a curar. La medicina que nosotros hacemos es la medicina científica, basada en el método científico, basado en evidencias, basado en estudios profundos. Y a partir de que la Iglesia Católica dejó de ser demasiado poderosa, más o menos allá por 1600, se empieza a estudiar anatomía. Besalio empieza a estudiar anatomía con todos los detalles del cuerpo humano. Después estudiamos fisiología, cómo funciona, y después la patología, o sea, cómo se enferma. Todo basado en el método científico. La diferencia entre el curandero y el médico es que el médico, a través del método científico, siempre tiene un método para curar las diversas enfermedades. En cambio, el curandero pues nada más le va adivinando y sabe pues un poquito curar las enfermedades más comunes, Ujú. pero el médico tiene una visión muchísimo más amplia y no necesita ser artista, sino necesita nada más haber estudiado para que todos tengamos más o menos el mismo criterio. El número de los profesionistas en estos últimos 10 años ha ido, ¿usted cree, aumentando o disminuyendo? Ha ido disminuyendo en relación al crecimiento de la población. O sea, un médico por cada 1.000 habitantes, cada 2.000 habitantes, como los hay en las ciudades, actualmente en las poblaciones rurales, y el crecimiento es tan alto que no creo que sean suficientes, más bien son insuficientes. ¿Cree que eso se deba a la demanda que hay en la carrera de medicina? Bien, la demanda en la carrera de medicina en algunos años disminuyó. Disminuyó porque definitivamente sí estábamos egresando muchos médicos, sobre todo en la época de los años 70. Sin embargo, el crecimiento, como dije, el crecimiento poblacional hace que se requieran médicos, sobre todo en el área rural. Y además cada vez son más difíciles los exámenes para entrar. ¿Cómo es la oferta de trabajo en esta profesión? Las instituciones públicas, que son las que forman a la mayor parte de los médicos, han entrado en algunos problemas de tipo político y económico, debido a que los últimos gobiernos
sobre todo después de Luis Echeverría, se han convertido como lo que llamamos en neoliberales. El modelo neoliberal tiende a privatizar todo, de manera que las instituciones se han adelgazado y ellas daban mucha oferta, ¿no? Mucha oferta de trabajo. Actualmente es realmente difícil, hay que dedicarse a la medicina privada. Y como dije, un médico bien preparado pues no tiene ningún problema para obtener trabajo. ¿Qué antecedentes académicos se necesitan para cursar esta carrera? Se necesita, obviamente, la primaria, la secundaria y la preparatoria, nada más es suficiente. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y la segunda? Pues yo creo que quizá la UPAEP. Pero ¿por qué es mejor la UAP? Primero porque es más antigua, tiene investigación, tiene buenos maestros, tiene buenas instalaciones y es pagada por el gobierno. ¿De cuántos años de carrera estamos hablando? 5 años de instrucción básica escolarizada, 1 año de internado de pregrado, que es esencial, que todo médico hemos hecho, ya trabajando con los profesionales de la salud en las diversas instituciones. Luego hacer 1 año de servicio y con eso es suficiente para que te den el título de licenciado en medicina. Después hay que estudiar, presentar exámenes para hacer especialidades, si te gusta alguna especialidad. La mayoría de las especialidades se hacen en 3 años. Y si quieres alguna subespecialidad, tienes que hacer otros 2 años más. Supongamos que haces medicina interna. Después de medicina interna de 3 años, puedes subespecializarte en cardiología, en neumología, dermatología, o sea, todas las subespecialidades llevan 2 años más. Entonces son 5 y 2, 7 y 5, 12 años. ¿Hay posibilidades de obtener alguna beca? O, bueno. Si estudias en la UAP, hay pocas posibilidades porque como no cobra, no requieres más que pues, libros y algunos materiales. En las otras instituciones es más difícil obtener beca, tienes que tener promedios muy altos y además te exigen demasiado, tener siempre buenos promedios. Y cuando entras al pregrado, te beca la institución en la que entras. Recibes una ayuda poca, pero sí te alcanza para tener más libros, para tu transporte. Ahí en las instituciones comes, ahí te dan de comer. Igual en el servicio. Y cuando entras a hacer la especialidad, también te dan beca, ya una beca mucho más amplia, más o menos buena. De manera que una vez saliendo de la escuela, tienes casi siempre becas si sigues estudiando. ¿El costo mensual aproximado de esta carrera? Bueno, en el caso de que entres, por ejemplo, a la UPAEP o a la UDLA, el costo aproximado de colegiatura es de 7 a 10 mil pesos, dependiendo del número de materias que tengas. Eso es mensual. Además, pues tienes que comer, tienes que transportarte, tienes que comprar libros, materiales para los laboratorios. O sea que yo creo que unos 14 mil pesos aproximadamente. Tenerle alguna apreciación a ayudar a la gente en su dolor. Y que no te dé miedo la sangre, por ejemplo, que no tengas terror a la sangre, a los olores
a los olores fuertes, y a estar dispuesto a caminar el camino, todo ese camino muy largo para poder graduarte. No, con que es suficiente con que estés sana, con que te interese la biología, que te interese el cuerpo humano, y sobre todo que tengas buen promedio, porque la carrera es larga y es pesada, hay que estudiar mucho. Entonces, en su punto de vista, biología sería una carrera de bachillerato importante. Desde luego que sí. Sí, biología ya, en algunos bachilleratos creo que ya dan anatomía o rasgos de anatomía. Química orgánica, porque trabajamos mucho con químicos. Matemáticas un tanto cuanto, no es tan profundo, pero siempre estamos usando matemáticas. No es mucho, con una regla de 3 a veces es suficiente. El arte de curar, el arte de saber curar requiere de estudios profundos, y finalmente el médico es el ser humano que se encarga de prevenir las enfermedades, que se encarga de curar las que desgraciadamente llegan, y que se encarga de rehabilitar al paciente que ha sido intervenido y que queda con alguna secuela. Desde luego, la función de la medicina no es nada más curar y prevenir, sino entra en las diversas esferas biológicas, en las esferas sociales, en las esferas psicológicas, ¿verdad? Y en la esfera meramente biológica. ¿Qué especialización cree que sea la mejor? Porque en esta carrera hay muchas. Sí, hay muchas. Eso va a depender de la personalidad. Si lo que te gusta es el dinero, pues entonces puedes dedicarte a ser cirujano de alguna especialidad, cirujano de tórax, cirujano del corazón, cirujano de oído. El estetoscopio por sí mismo no deja dinero, te deja para vivir bien, pero el bisturí deja más dinero. Si lo que te interesa es curar a las poblaciones en general, prevenir las enfermedades, pues entonces tienes que ser un médico que se dedique, por ejemplo, a estudiar las vacunas, a estudiar las epidemias, a estudiar la prevención de enfermedades. Esto se llama ser epidemiólogo. Y si lo que te gusta es ayudar a la gente a que rehabilite su forma social, su forma de pensar, bueno, pues te puedes dedicar a la psiquiatría. Entonces depende de la personalidad. Hay muchos médicos que son más comerciantes que médicos y les va muy bien. ¿En esta carrera hay riesgos? Sí. ¿Puede enumerar? Hay muchos riesgos. El primero es que no aguantes. Ha habido médicos que se han suicidado por no aguantar lo pesado, el servicio social, que están solos. El segundo, pues siempre el riesgo de infecciones está por donde quiera, sobre todo si no te cuidas. Hepatitis B si no te vacunas, y la influenza. Bueno, pues tú ves pacientes todos los días, la mayoría infectados. Esos son los riesgos biológicos más. Si estás en tu servicio social, o que estás en el internado pregrado, o en periodo de especialización, pues te lleva 24 horas al día cuando tienes guardia, que son 3 o 4 guardias a la semana, a veces 4, a veces 3, y normalmente son 8 horas diarias de trabajo, más para estudiar un par de horas más, te lleva 10 horas al día. ¿Usted me recomendaría estudiar trabajar para alguien, para hospitales, o hacer un consultorio? Pues trabajar para hospitales siempre es muy bueno porque aprendes y te apoyas en los demás. Y obviamente tienes
pues todo el equipo necesario. Sí, todo el equipo necesario. Te llega a urgencias un paciente traumatizado, luego lo sacas del estado de shock, lo mandas a rayos X, lo mandas al laboratorio y tienes todo ahí. Y en los consultorios privados pues tienes menos herramientas, pero cobras más. ¿Estaría usted de acuerdo en dar como una conferencia a jóvenes que quieran estudiar igual esta profesión para darle las ventajas y desventajas de acerca No de soy esto? muy bueno para dar conferencias, pero sí, no hay problema. Es que debemos de ver la realidad. Así es. Más que nada una plática que conlleve a preguntas y respuestas y una pequeña exposición. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo.